Bueno, entonces hoy vamos a empezar a ver el tema transformada de Laplace, que lo podemos ver ahí. Bueno, decía transformada de Laplace, así como vimos la transformada de Fourier, esta es otra de las transformadas que se usa en general para transformar una variable que es el tiempo en otra variable s y trabajar con las funciones de transferencia, puede ser de cualquier sistema físico, eléctrico, electrónico, de una manera más simple para el cálculo, y luego por antitransformada, es decir, volviendo a la variable t, puedo volver a la función original, o sea, sacar la función del tiempo, que es lo que yo tengo que determinar, fundamentalmente en la resolución de ecuaciones diferenciales, como lo vamos a ver, que es la aplicación fundamental de la transformada de Laplace. ¿Cómo se define la transformada? Como dice acá, para una función real definida en un intervalo 0 infinito, y S una variable real, entonces se define la transformada que se pone como L de f de t entre llaves, como la integral entre 0 e infinito de f de t por e a la menos st por diferencial de t, siempre que sea convergente, porque esta es una integral impropia, ya que tiene este límite infinito. Bueno, para que exista esa integral y sea convergente se deben dar ciertas condiciones. También vamos a usar la notación f de s como la transformada de f de t, es decir, con la misma letra en mayúscula y dependiendo de la variable s. O sea que esto indistintamente vamos a usar L de f de t como la transformada o f de s también como la transformada. Porque una vez integrado esto, queda función de la variable s, ya que está integrado respecto del tiempo. Bueno, esta integral va a ser convergente para ciertos valores de esa variable s, justamente. Y nosotros queremos determinar justamente las condiciones de existencia y en qué intervalo de s estará definida esa transformada. ¿Cuál será el dominio de definición de esa transformada? Primero, como tengo que calcular una integral, debería exigirse como condición de existencia que la integral finita en un intervalo de 0 hasta un t0 determinado, mayor que 0, exista. Eso se puede lograr exigiendo que la función que tengo que transformar sea continua por tramo y de orden exponencial. Perdón, continua por tramo, de orden exponencial lo vamos a ver después. Que sea continua por tramo, porque una integral, si es continua por tramo integrando, se puede descomponer en la suma de las integrales en cada tramo. Y entonces, continua por tramo quería decir que tenía discontinuidades, pero por salto finito, no infinito. Es decir, que el área bajo la curva iba a quedar bien definida, iba a estar determinada, o sea, no iba a ser infinita. Entonces, la primera condición es que f sea continuo por tramo en todo intervalo de la forma 0 hasta un t0 determinado. Ahora bien, esa condición no es suficiente porque necesito que cuando t0 tienda a infinito, es decir, cuando tome un t0 tan grande como yo quiera, la integral debe seguir siendo convergente, o sea, debe tener un área finita bajo la curva. Por lo tanto, voy a exigir que el límite de esa integral entre 0 y t0, cuando t0 tiende a infinito, exista por lo menos para algún valor de s, porque ahí va a intervenir el s. Y eso se logra exigiendo que la función f de t esté dominada por alguna función de tipo exponencial. ¿Y por qué es esto? Porque si está dominada, como se ve en este gráfico, por una función de tipo exponencial, que quiere decir que no crece más arriba o a mayor valor que una cierta exponencial creciente, entonces al multiplicarlo por esta exponencial decreciente, con un valor de S adecuado, yo podría lograr que esto decrezca más rápido que lo que puede crecer f de t. Y en el límite, entonces esto tendría un área finita bajo la curva, porque la multiplicación de esto por esto tendería a 0.
ya que esta función va a tender a 0 más rápida que esta si exigimos, en este caso, que S sea mayor en valor absoluto que alfa, que el alfa del crecimiento de la función. Entonces esto se va a lograr siempre que se le exija f que sea de orden exponencial. ¿Y eso qué quiere decir que es de orden exponencial? Bueno, acá está graficado y acá está definido formalmente. Se dice que una función es de orden exponencial en un intervalo de 0 a infinito si se mantiene, a ver, yo lo digo con palabras en vez de decir esto, si su módulo o valor absoluto se mantiene por debajo de una exponencial creciente. O sea que quiere decir que existen constantes c y alfa para una exponencial dada, tal que el módulo de la función se mantiene siempre por debajo de es menor o igual que c por e al alfa t. Si es igual a e al alfa t, bueno, yo voy a elegir un s que sea mayor que alfa, no igual, siempre mayor, y entonces esta va a decrecer más rápido que lo que crece esta otra. Y por lo tanto el producto de ambas siempre va a tender a 0 más rápido con esta que lo que pueda crecer, o sea que el área bajo la curva va a ser finita. Bueno, ¿qué conocemos como funciones de orden exponencial? Por ejemplo, las funciones que estén acotadas, como la del seno y el coseno, son de orden exponencial. La función constante también es de orden exponencial. Siempre puedo hallar una exponencial que esté por arriba de esa función. Las funciones exponenciales van a ser de orden exponencial, justamente. Las funciones trigonométricas solo el seno y el coseno, las otras no tienen transformación. Y en cuanto a los polinomios, también se puede decir que son de orden exponencial, porque si uno tiene una exponencial y un polinomio, y toma el valor de la variable que tiene infinito, siempre va a crecer más rápido la exponencial que el polinomio. Y por eso es de orden exponencial. Entonces, habiendo visto las condiciones en forma práctica que debe cumplir la función f de t para que pueda existir su transformada de Laplace, podríamos ahora resumir en un teorema formalmente esas condiciones para decir que la transformada existe si se cumplen esas condiciones. Me daría ya las condiciones suficientes de existencia este teorema, que dice así y que es de muy fácil demostración. Si f de t es una función continua por tramo y de orden exponencial, o sea, las dos condiciones, dice que va a existir un número real alfa, que sería el de la exponencial creciente, tal que la transformada de Laplace, definida por la integral de f de t e a la menos st diferencial de t, converge para todo valor de s mayor que ese alfa. Y ese alfa te va a estar marcando el orden exponencial de la función. Entonces, lo que voy a probar ahora es que esta integral está acotada, que no toma un valor infinito, porque si converge es porque está acotada. Entonces voy a tomar su módulo, voy a hacer la mayorización de esta integral. Y el módulo de la integral siempre es menor o igual que la integral del módulo del integrando. Pero si descompongo en el módulo de cada una de estas funciones, que son todas reales acá, estamos trabajando con reales, y estamos usando la variable t en lugar de x porque es la que se adapta más en las aplicaciones a lo que es el parámetro físico que aparece, que es el tiempo. ¿Sí? Por eso vamos a usar de ahora en más la variable t. X la vamos a dejar para, qué sé yo, alguna integral auxiliar que tengamos que resolver, lo dejaremos indicado con X, porque una vez resuelta ya que la X quedará evaluada. Bueno, entonces si descompongo en el módulo de cada uno, como e a la st es siempre positiva, su módulo es el mismo e a la menos st. Y diferencial de t es el módulo de la variable, de la variación positiva de la variable, por lo tanto también es positivo. Ahora bien, si f es de orden exponencial por la ecuación a, que era esta, yo puedo sustituir su módulo por un número que va a ser mayor, porque no crece por arriba de ese exponencial que es c por e al alfa t. Entonces puedo poner que es menor o igual reemplazando f de t por c por e al alfa t.
Si junto este e a la alfa t con e a la menos st, sacando el signo menos factor común, y t me quedaría menos s menos alfa, elevado a la t. Perdón, e elevado a la menos s menos alfa por t, diferencial de t. Si ahora en lugar de tomar el infinito, tomo la integral finita y luego tomo el límite para ver si existe ese límite, que sería lo mismo que el valor de la integral cuando la integral es convergente, sería como lo que vimos como valor principal de Cauchy de la integral, que es decir que los límites, tomar el límite cuando los límites de la integral tienden a infinito, o uno en este caso, de los dos límites. Bueno, entonces C es una constante que sale afuera, esto la integral va a ser la misma exponencial dividido el U' correspondiente, que sería menos S menos alfa. El menos lo dejo acá arriba. Bueno, evaluando en T0, esto va a quedar E a la menos S menos alfa por T0. El S menos alfa lo saco fuera, porque no tengo que evaluar. Y menos menos, la evaluación en 0 quedaría E elevado a la 0, porque T vale 0. Y entonces quedaría 1. Ahora bien, si yo tomo el límite para T0 que tiene infinito, este límite existe solamente, como esto es un valor finito 1, el que tiende a infinito puede ser este. ¿Cuándo va a tender a infinito esto? Si este exponente fuera positivo. ¿Y cuándo se da eso? Cuando S es menor que alfa, porque ahí está negativo. Entonces, para que exista el límite, el exponente este tiene que ser negativo, por eso lo hacemos notar el negativo afuera del paréntesis, y para que esto siempre sea negativo, S tiene que ser mayor que alfa, no igual, mayor. Además, porque tenemos un denominador que es S menos alfa. Si fuera igual a alfa, esto tendría infinito también. Entonces, este límite va a existir solamente si S es mayor que alfa. Y entonces cuando T0 tiende a infinito, esto tiende a 0, porque es E a la menos infinito, y esto tiende a 1, y esto tiende al valor C sobre S menos alfa que está determinado. Por lo tanto, solo tiende a esto si se cumple que S es mayor que alfa. Entonces, eso está probando que la integral converge solo para S mayor que alfa. Ahora bien, de todos los posibles valores de alfa, pues yo podría tener una función de orden exponencial, a ver si tengo acá un gráfico. Bueno, pero lo hago. Si yo tengo una función, bueno, de orden exponencial, como por ejemplo la función, o tengo una función constante, pongamos una función constante, ahí, en valor 2, o sea que f vale 2. Yo puedo encontrar una exponencial creciente con el valor, por ejemplo, de c igual a 2, que parte de acá, y crece a c, y que fuera 2 por e a la 2t. Y entonces el alfa valdría 2, y se mantiene por arriba de esta función. En el intervalo estamos hablando de 0 a infinito, no estamos hablando en el intervalo negativo, porque estamos definiendo la transformada de Laplace siempre para el intervalo de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque nuevamente, como la variable es el tiempo, a mí me interesa en un sistema determinado saber qué pasa desde el instante inicial en adelante, no hacia atrás. Por eso es que la definimos de 0 a infinito. Y entonces quiere decir que esto va a crecer más rápido, y esto, si yo le aplico acá una exponencial, e a la menos st, con un s mayor que 2, esto va a decrecer más rápido que lo que crece este. Además, esta se mantiene por debajo. Entonces quiere decir que el producto de ambas va a tender a 0, y por lo tanto el área bajo la curva va a ser finita. Ahora bien, yo también podría poner esta exponencial.
2 por e a la t, porque todavía se sigue manteniendo por debajo. Entonces quiere decir que los alfa que yo puedo poner pueden ser infinitos valores de alfa, donde la función siempre se mantiene por debajo. ¿Cuál me va a interesar a mí? Me va a interesar el más chico posible. ¿Por qué? Porque es el que sea más aproximado a esta función. Entonces, ese menor valor de alfa me va a marcar el límite inferior que va a tomar este S para que la integral sea convergente. O sea, acá el alfa puede ser 2, puede ser 3 también, podría ser 1, pero si yo a ese le digo, que sea mayor que 2, ¿no es cierto? Que sea mayor que 2, ponele que sea 3, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo tengo una exponencial? No, perdón, iba a decir otra cosa. Sí, que sea mayor que 2, 3. Entonces yo voy a decir que la transformada de Laplace va a estar definida desde 3 hasta infinito, porque los valores de S pueden tomar valores de 3 infinitos. Sin embargo, yo tengo una función que está muy por debajo de un exponencial de valor 3. Entonces, ¿por qué tengo que hacer que la transformada de Laplace converja para un valor de 3 si puedo hacer que sea más abajo de 3? Que con ser más abajo de 3 lo mismo sigue siendo convergente. Entonces, a mí me interesa saber un límite inferior posible de alfa por debajo del cual ya la función se mantiene o igual a esta exponencial o por debajo, y ya si tomo una exponencial decreciente más baja, ya queda más baja que la integral. Ponele que tome una con un valor 1 acá, o sea, acá ya sería más baja, no podría ser, o sea que acá el límite me lo está marcando 2. Pero entonces lo que yo busco es tener un dominio posible de definición de la transformada con un valor de S lo mínimo posible. Y por eso a mí me interesa cuál es el mínimo valor de alfa, pero siempre que se cumpla esto. El mínimo valor de alfa siempre que se cumpla esto. Que F no se mantenga por arriba de esto, sino a lo sumo igual hacia el alfa t. Y ese mínimo valor de alfa me va a marcar lo que se llama la abscisa de convergencia de la transformada de Laplace. Que quiere decir que la transformada de Laplace no va a converger para ningún valor de S menor que esa abscisa de convergencia. A esa abscisa de convergencia, que se le llama S sub 0, sería entonces el mínimo valor posible de alfa, y por lo tanto, la transformada de Laplace converge para cualquier valor de S que esté en el intervalo S0 infinito, sin tomar el valor de S0. ¿Por qué? Porque S0 sería el mínimo valor de alfa, y S tiene que ser mayor que S0, ¿sí? Entonces, la transformada no va a converger para ningún valor que esté en S0 o por debajo de S0, o sea, para S menor o igual que S0. Y converge para todo valor de S mayor que S0. Un poco para interpretar esto, o sea que los dominios de convergencia, o donde va a estar definida la transformada de Laplace f de S, la integral esta, van a ser de la forma S0 infinito, o sea que va a empezar en un valor finito y va a terminar en el infinito. Entonces quería mostrar un gráfico acá, que aunque lo vamos a ver enseguida, no, este no es. Este que estaba acá. Este. Si acá yo representara f de S, acá en el eje este en función de S, el dominio de la transformada va a ser un intervalo que va a empezar en S0 y termina en el infinito. Ya sería, por ejemplo, este intervalo. Suponiendo que ahí está S sub 0. Marcando S sub 0 el valor de la abscisa de convergencia. O sea, el mínimo valor posible que puede tomar alfa para que la función se mantenga de orden exponencial. Y ahí está, bueno, el intervalo de S0 infinito. ¿Sí? O sea que eso quiere decir cuál es el dominio donde se va a mover o donde yo puedo tomar a f de s como una función
finita o derivable, o digamos que esté definida, porque si es definida también va a ser derivable en esa vecindad. En esa, perdón, vecindad. Estoy hablando de números complejos. En ese entorno o en ese intervalo, en este caso, del punto. ¿Sí? Bueno, hasta acá. ¿Alguna duda? Porque ahora va a empezar la otra parte, que es cómo obtengo la antitransformada. No, profe, se entiende. Bueno. Por ahora no, profe. Las dudas vienen cuando venga el parcial. Porque eso es lo que parece, no sé, ya vamos a ver. Bueno, entonces sigamos con el apunte. Resulta de que ahora yo necesito conocer una fórmula que me permita, conocida la transformada de Laplace, obtener de nuevo la función original f de t. Es decir, que necesito una fórmula que me dé la transformada inversa de Laplace o antitransformada. Porque en la práctica yo voy a lo mejor transformar a Laplace la variable t, voy a trabajar con todos los cálculos que tenga que hacer, resolver una ecuación diferencial, por ejemplo, y luego voy a querer encontrar de nuevo la función del tiempo, dada la solución de esa ecuación diferencial en función de S, pero yo quiero volverla a poner en función del tiempo, porque yo me interesa analizar la onda o la función del tiempo, no de S. Entonces necesito una antitransformada, o sea, que conocida f de S, ¿cómo obtengo f de t? Para eso vamos a hacer todo una demostración que se basa en la transformada de Fourier y en la integral de Fourier que hemos visto en la última clase. Entonces vamos a tener que tener presente eso. Y esta fórmula que vamos a deducir es la fórmula general para calcular cualquier antitransformada siempre que exista. O sea que si es una transformada de una función conocida, entonces se supone que yo puedo encontrar la antitransformada. Ahora, si es una función de ese cualquiera, que no es la transformada de ninguna función elemental conocida, entonces evidentemente que no se va a poder aplicar esta fórmula, porque seguramente o no va a estar en el intervalo de convergencia, o no va a ser la transformada que tiene que cumplir ciertas condiciones. Que ya le estoy diciendo una. La transformada f de S, cuando S tiende a infinito, va a tender a cero. O sea que ese gráfico que mostré yo recién, del intervalo de validez desde S0 infinito, y si grafico f de S, seguramente va a ser una curva que cuando S tiende a infinito va a tender a cero. ¿Y eso por qué es? Y por esto. Porque f de S, ¿quién es esto? Y ese ¿dónde está? Acá está en el exponente de una exponencial decreciente con signo menos. Entonces, cuando S tiende a infinito, esto va a tender a cero. Y por eso va a ser convergente también. No solo porque S es mayor que alfa. En la primera parte, digamos, del intervalo donde está definida, sí es porque S es mayor que alfa. Pero después, cuando S tiende a infinito, esta integral tiende a cero. Por este exponencial. Bueno, esa es una característica de las transformadas de Laplace. Todas las transformadas de Laplace, cuando S tiende a infinito, tienden a cero. Y basándome en esa característica que le he puesto por acá abajo, ahí está, en la A, yo voy a poder encontrar esta formulita de la transformada inversa de Laplace a través, ¿saben de qué? Del teorema de los residuos. O sea que vamos a aplicar el teorema de los residuos, así como lo aplicamos para resolver ciertas integrales reales. Bueno, acá me va a quedar una integral que la voy a resolver por residuo. De la misma forma que hicimos antes. Lo que pasa es que lo vamos a hacer un poco más sencillo, no vamos a demostrar eso de la mayorización de la integral, pero sí tiene todo que ver con las integrales reales que hemos estudiado antes por residuo. Bueno, pero para eso yo tengo que definir primero una función especial que le voy a llamar phi de t, que no es una definición arbitraria, sino que tiene un sentido llamarla así, o definirla de esta manera, porque va a tener una relación su transformada de Fourier con la transformada de Laplace de f de S.
que la relación va a ser de igualdad, como vamos a ver ahora. Entonces, definimos una función phi de t que es 0 si t es menor que 0. Y vale 2pi por f de t, o sea, por nuestra función f de t que tengo que encontrar, por e elevado a la menos at, con a positivo, no lo puse acá, pero se supone positivo, es una exponencial decreciente, si t es mayor que 0. ¿Estamos? Entonces, si yo ahora calculo la transformada de Fourier, y para esto tenemos que recordar la fórmula que vimos en la última clase, la transformada de Fourier le voy a llamar phi mayúscula de omega, porque se llamaba con la misma letra, pero en mayúscula, y era de la variable omega, porque se transformaba en omega. Y era 1 sobre 2pi, era el coeficiente de Fourier. Después vamos a aplicar la integral de Fourier. 1 sobre 2pi por la integral entre menos infinito e infinito de la función phi de t por e a la menos i omega t por diferencial de t. Y esto quedaba una función de omega. ¿Se acuerdan por qué era por e a la menos i omega t? Y no e a la i omega t positivo. No se acuerdan. Bueno, ¿se acuerdan que la función e a la i omega t era la base ortogonal? Que coincidía con las series de Fourier. Y que cuando definíamos el producto punto para sacar el coeficiente, que es el coeficiente de Fourier, teníamos que multiplicar la función por la otra función. Pero para funciones complejas no era por la otra función como estaba, sino que era por el conjugado de la otra función. De ahí que aparece el e a la menos y omega t y no el positivo, porque sería la función conjugada, ¿sí? Como habíamos definido el producto punto. Bueno, un poco para que se acuerden del tema anterior, lo estoy diciendo, pero veo que no seguimos las clases, porque nadie saltó a decirme sí por esto. Bueno, de todas maneras van a tener que saber la fórmula, porque si tienen que hacer este desarrollo, esta deducción, bueno, tienen que saber de qué fórmula voy a aplicar. Ahora bien, esta integral que la tengo que resolver, que era cuando encontrábamos f de omega, cuando le llamamos f de t a la función, está definida entre 0 y entre menos infinito e infinito, pero entre menos infinito y 0 vale 0. Entonces quedaría desdoblada la integral así y así, de acuerdo a esta definición. Y me quedaría solo la integral entre 0 e infinito de f de t por e a la menos at por e a la menos i omega t por diferencial de t. El 2pi se va con el 2pi. Bueno, pero si ahora junto estas exponenciales y hago esto, y hago una sustitución, como esto no es la variable de integración, le puedo llamar s a esta variable a más i omega. Entonces, ¿qué es lo que sería esto? ¿O qué estaría definiendo esto? Y esto estaría definiendo la transformada de Laplace de f, valuada en s, pero ss es como si fuera valuada en a más i omega. Yo acá lo correcto sería, porque vos no podés poner una función de omega igual a una función de s, como si está la variable omega, ¿dónde aparece s? Bueno, pero yo acá está la relación. Entonces yo acá en vez de poner s, podría poner también a más i omega. Entonces podría decir que la transformada de Fourier de la phi de t, que es phi de omega, es exactamente igual a la transformada de Laplace de f de t, pero valuada en a más i omega. No en s, bueno, que le he llamado a más i omega. ¿Por qué le pusimos s? Y bueno, para asemejarlo a la fórmula que ya conocemos, que acabamos de ver, de la transformada de Laplace. Pero acá el S sería como A más I omega, ¿sí? Simplemente esa sustitución para decir, esto es la definición de transformada de Laplace, de una función valuada en este valor que está acá, y ese valor que está acá es A más I omega. Bueno, pero ¿por qué hacemos esa sustitución? Porque después, ahora vamos a expresar esta función, la phi de t, en su integral de Fourier. Y como yo quiero pasar al plano complejo, nos va a venir, digamos, como anillo al dedo, para decirlo de una forma, el hecho de que la variable s de la transformada, yo la voy a tomar como a más i omega. Voy a hacer esta sustitución y voy a tomar un plano complejo donde la parte real sea a y la parte imaginaria sea omega. Y a ver,
La variable S, ustedes me pueden decir, es real. Sí, pero en las integrales reales también la variable X era real. Y yo la pasaba a Z. Y transformábamos e integrábamos en una región que era la semicircunferencia del semiplano superior y entre menos infinito e infinito el valor de X. Pero después una parte de esa integral quedaba la parte real. Y era la integral que yo tenía que resolver. Bueno, acá lo mismo, para que entiendan por qué ese S es real en realidad, pero yo lo paso a sustituir por una variable compleja para poder resolverlo por recibo, ¿sí? Y la sustitución que voy a hacer va a ser justamente esta que he hecho acá. Bueno, entonces dicho eso, ahora expresemos phi de t por su integral de Fourier, que era la integral entre menos infinito e infinito de la f de omega, o phi de omega en este caso, porque phi no es f, y acá es por e a la i omega t, porque acá era por la función de la base ortogonal, ¿sí? No era el negativo acá. Entonces era phi de omega, porque este era el coeficiente que se calculaba como el producto punto. Pero acá es el producto punto de una función por la otra función de la base, no es no es el producto punto de esto por esto, sino que eran los coeficientes de Fourier multiplicados por las funciones de la base ortogonal. Por eso acá no va con menos, ¿sí? Bueno, y esta es la definición en integral de Fourier. Pero ahora, esta integral va a tener un valor en función del tiempo, digamos, solamente para el intervalo t mayor que 0, porque para t menor que 0 esto vale 0. Entonces, si toma un valor para t mayor que 0, lo va a tomar, va a ser igual al valor que yo he dicho que vale la función phi de t. O sea que esto va a representar esta integral a la función 2pi por f de t por e a la menos at. O sea, el valor es, porque va a tener valor solo para t mayor que 0. Entonces, de acá yo puedo despejar f de t, pasando el 2pi al otro lado, pasando el e a la t, que lo puedo o no introducir adentro de la integral. Me conviene introducirlo porque me va a aparecer el a más i omega. Aunque yo no lo voy a integrar esta parte, pero no importa, lo ponemos adentro de la integral y queda elevado a al exponente este positivo, porque lo paso arriba, por supuesto, y me queda positivo. Y entonces me queda phi de omega por e a la a más i omega t por diferencial de omega. En esta integral yo podría sustituir phi de omega porque dijimos que era igual a f evaluada en a más i omega. Y entonces yo acá podría hacer aparecer la transformada de f de t, que es f de s, o f de a más i omega. De acuerdo a eso. ¿Cuándo voy a poder hacer eso? Cuando yo plantee en esta integral la sustitución que a la variable a más i omega le llamo s. A es una constante. O sea que acá es la relación que yo planteo entre s y la variable. Y el diferencial de s sería i por diferencial de omega. Entonces, si hacemos esa sustitución en la integral, me va a quedar que esto queda e a la st. Esto queda un i acá, perdón, el diferencial de omega es diferencial de s sobre i, porque pasaría acá abajo dividiendo. Entonces quedaría 2pi acá abajo. Esto quedaría diferencial de s. Esto quedaría la f de la variable s, o de a más i omega, pero que se llama la variable s, en todos los lugares donde aparece la variable, va a aparecer a más i omega. Entonces lo voy a poder sustituir por eso. Y los límites de integración van a cambiar porque el omega es el que tiende a menos infinito y más infinito. Entonces ahora la variable s relacionada con omega va a tender a menos i infinito y a más i infinito, que son estos los límites de integración. Entonces ahora, ¿cómo resuelvo esta integral? Porque esta integral me está dando la formulita que yo buscaba. Es decir, me está dando la antitransformada de Laplace de la función f de s. ¿Por qué? Porque conocida f de s, si yo aplico esta formulita, vuelvo a obtener la transformada, la función original del tiempo, f de t. Entonces decimos que esta integral está definiendo la transformada inversa, que se pone como L a la menos 1, de f de s.
Ahora bien, ¿cómo resuelvo esta integral? Voy a pasar al plano complejo y la voy a resolver por residuos. Interpretando lo siguiente. Primero, lo que expliqué antes, que esta transformada de Laplace va a tender a cero cuando S tiende a infinito. Eso por la propia definición que aparece el exponente ST negativo, o sea, E a la menos ST. No acá, sino en la transformada de Laplace esta, porque esto es F de S, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que yo estoy en un plano complejo ahora, donde la variable S, que la puedo considerar como compleja, tiene una parte real que es A y una parte imaginaria que es I omega. Bueno, omega sería. Le puse el eje I omega, pero sería omega la parte imaginaria. Entonces, si yo estoy integrando acá desde un valor fijo A y con omega que varía de menos infinito a infinito, quiere decir que esta integral la estoy haciendo en esta recta. Con un valor de A fijo acá que le llamo, y que va de menos infinito a más infinito en el valor de la parte imaginaria. Si yo pudiera cerrar esta curva por el infinito a través de una circunferencia, tendría un contorno cerrado simple. De paso digo algo, porque yo les voy haciendo devolución del parcial, aunque me gusta hacerle la devolución en pregunta por pregunta, y por eso todavía no lo terminé de corregir. Pero vi algunos errores, que son errores feísimos, esto que no supieron contestar por qué la integral, uno de los temas tenía por qué la integral en las funciones definidas reales de seno y coseno tenía que variar en un intervalo de 0 a 2pi. Muy poco la supieron contestar. ¿Por qué tenía que variar en un intervalo de 0 a 2pi? Porque con la transformación que hacíamos, ¿se acuerdan? Z igual a E a la I tica. El intervalo de 2pi se transformaba en una circunferencia cerrada simple, un contorno cerrado simple. Y yo podía aplicar el teorema de los residuos. Si el intervalo no era 2pi, alguno, incluso una sola persona, me lo explicó perfectamente y me puso, no me acuerdo quién es porque no sé, pero me lo explicó. Si el intervalo es menor que 2pi, me puso, el contorno va a quedar abierto y no se puede aplicar residuos porque no va a rodear a los residuos para poder aplicar el teorema de los residuos. Y si el contorno del intervalo es mayor que 2pi, lo va a recorrer más de una vez al contorno, o ya no va a ser un contorno cerrado simple, porque una parte del contorno va a estar recorrida 2 veces. Todo eso me lo explicó esa persona. Pero bueno, no sé cómo le fue en los otros puntos, pero eso me lo explicó bárbaro. Y no, a mí no me interesaba que me explicaran eso. Lo que me tenían que decir era simplemente que, como usábamos la transformación E a la I tita, que transformaba el intervalo de integración en un contorno cerrado que era una circunferencia de radio 1, para que ese contorno sea cerrado simple y se pueda aplicar residuo, el tita tiene que variar de 0 a 2pi. O en un intervalo de 0 a 2pi, podría ser de menos pi a pi también. Esa era la justificación nada más. Y muchos no supieron decir eso. Te dijeron, porque usamos la transformación E a la I tita. Porque E a la I tita el intervalo es 0 a 2pi, o porque el periodo de la función es seno y coseno es 2pi. No tiene nada que ver eso. Era por la transformación y porque para que el contorno sea cerrado simple. Bueno, volvamos acá, retomemos. Yo no puedo aplicar teorema de los residuos si este contorno es un arco, que sería una recta que va de menos infinito a infinito. Entonces tengo que buscar por algún lado cerrar este contorno para que yo pueda aplicar residuos. Ahora, ¿por qué lo cierro de esta forma para la izquierda y no para la derecha? Porque podría cerrarlo para la derecha con un contorno circunferencia de radio infinito. Si este contorno, supongamos que el A estaría en 0, porque podría ser 0A. Este contorno sería como el que hemos hecho para las integrales reales.
Nada más que en lugar de ser en el semiplano superior, ahora es en el semiplano izquierdo. ¿Y por qué esa circunferencia o arco de circunferencia, que acá lo hice finito, que va a corresponder al módulo de z, el radio, ¿sí? Al módulo de S, perdón, porque la variable compleja la estamos llamando S acá? ¿Por qué? Decía por qué la cierro por el lado izquierdo y no por el lado derecho. ¿Por qué me interesa que sea el semiplano izquierdo y no el semiplano derecho? Esto puede ser una pregunta de examen o de parcial. Fíjense en qué es lo que aparece acá. Supongamos que esta es la abscisa de convergencia. Podría estar acá la abscisa de convergencia, podría estar acá, podría estar acá. No podría estar por acá la abscisa de convergencia. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con el grafiquito que estaba acá en... Creo que es lo mismo, pero... A ver. No, voy a sacar esto y voy a poner esto. Tiene que ver con este grafiquito, es el mismo. Supongamos que la abscisa de convergencia está acá. Y acá está la recta donde tengo que calcular la integral de f de s para encontrar f de t. ¿Por qué la abscisa de convergencia tiene que estar por abajo de esta recta y no por arriba? Acá está definida la función f de s. Si está definida, si es la transformada de una función y yo puedo calcularla con esa integral, es porque el valor de a que tiene acá tiene que ser un valor de s real que esté por arriba de la abscisa de convergencia, si no la transformada no estaría definida. Si esto empezaría de acá para el infinito, quiere decir que la transformada acá no está definida, porque estaba definida para valores de s que fueran mayores que s sub 0. Y por eso la abscisa de convergencia tiene que estar por debajo de la recta donde yo estoy integrando la función f. ¿Por qué tomo la variable s real y no la parte imaginaria? Porque la variable s sigue siendo una variable real. O sea, la transformada de Laplace va a estar definida sobre el eje real. Que yo haya tomado s como una variable compleja, como a más i omega, es por el hecho de que yo quiero pasar momentáneamente al plano complejo para valerme del teorema de los residuos, poder resolver la integral y luego la integral va a quedar real. Otra cosa más que voy a decir de la devolución del parcial, que ayer también vi errores grandísimos. La integral real que tenían que resolver era real. Y el hecho que pasaban al plano complejo no era que el resultado me tenía que dar complejo. Y les dio complejo a algunos resultados. Entonces, cuando el resultado te dio complejo, ahí tendrías que haber visto que no puede ser, chicos, el resultado complejo. Que algo te hiciste mal. ¿Qué es lo que hicieron mal en ese ejercicio que decía que el denominador era x a la cuarta más 81? ¿Se acuerdan los que tuvieron ese tema? Bueno, voy a suponer que me dicen que sí, porque como nadie contesta, supongo que me dicen que sí, que están ahí atrás. Y si no, bueno, si no están, lo verán grabado en este video, en esta grabación que estamos haciendo. ¿Cuántas raíces tiene x a la cuarta más 81? 4 raíces, chicos, tiene. Y 4 raíces distintas, no 2 como lo sacaron la mayoría. Me sacaron 2 raíces, me pusieron 9i menos 9i. ¿Qué acaso era la raíz cuadrada de 81? Esos son errores que son de matemática básica, chicos. No puedo admitirlo yo a esta altura en un análisis matemático 3. Y me pusieron 9i menos 9i, como si fuera la raíz cuadrada de 81, y era la raíz cuarta de menos 81, perdón. Cuando resolvía, la tenía que sacar por raíces. Después otro sacó las 4 raíces, pero no puso de dónde la sacó, no sé, de la calculadora o de algún lado, porque no hizo todo el procedimiento que se debe hacer para sacar raíces. Y la sacaron en forma cartesiana, cuando era más fácil trabajar en forma polar. Y trabajaron en forma cartesiana dividiendo por complejos, y dividieron mal. Y ahí operaron mal con complejos.
Entonces todo eso es matemática, álgebra elemental. No puedo admitir, primero que no estaba para corregir dónde estaba el error, porque me ponían los resultados directamente, no estaba el procedimiento. Todo eso se lo he puesto como comentarios a los que corresponden. Si por ahí me falta algo, por eso estoy haciendo la devolución también, así presencialmente o virtualmente, pero en modo sincrónico, digamos, como para que ustedes sepan por qué puse lo que puse. Porque por ahí si me pongo a poner todo esto que digo yo, me pongo a escribir todo esto, bueno, no, por eso no estoy terminando de corregir el parcial. Porque hay errores muy garrafales que no me permiten escribir tampoco. No puedo, a algunos sí le he escrito, los que me han mandado fotos, los que han mandado PDF no puedo escribir porque no tengo una aplicación que pueda escribir sobre el PDF. Y entonces le tengo que escribir los comentarios para que sepan en qué se equivocaron. Y bueno, por eso estoy tardando tanto tiempo. Es que me van a tener que tener paciencia. Creo que esta tarde voy a terminar y ya para el viernes ya lo van a tener, o para esta tarde, a lo mejor a última hora, yo voy a habilitar la revisión del examen y ustedes van a ver. Pero bueno, hay errores que si estuviera todo bien el ejercicio, yo no tengo que comentar nada, pongo bien y ya está. Pero la mayoría no están bien. Muy mal los parciales, la mayoría mal. Bueno, dicho eso, sigamos con el tema, porque, o sea, paramos un momento y seguimos. Hasta acá se entiende entonces esto que dije, por qué la abscisa de convergencia está por debajo y en realidad yo estoy integrando en un lugar donde la función f de s está definida. Esto no lo vean porque esto es un ejemplo práctico de una función f de s. No tiene nada que ver esto con lo que estamos explicando ahora. Estamos porque la abscisa de convergencia se supone que va a estar por debajo y es un valor real. Por eso no considero la parte imaginaria. El hecho que pase a lo complejo es para poder resolverlo por recibo. Ahora bien, bueno, no sé, ¿entendieron o no? Sí, sí, profe, sí. Sí, profe. Ahora bien, si está por debajo, voy a volver al plano, a esto. Si está por debajo y sabemos que f de s está definida desde S0 hacia infinito, si está definida es porque no tiene singularidades acá. Las singularidades, si las tiene por debajo de S0, donde no está definida, donde puede ser discontinuo. Por eso yo puse acá una serie de cruces que están representando los polos, S sub k en general, puse acá uno, pero todos estos que ven por debajo de la abscisa de convergencia. Entonces, por eso me interesa cerrar esto por este lado y no por el lado del infinito para el lado del semiplano derecho de esta recta. Porque entonces yo acá voy a estar seguro de que esto va a contener polos o singularidades dentro de este contorno. Y entonces lo voy a poder sacar por recibo. Entonces esa es la justificación por qué elijo cerrar para este lado y no para el otro lado. Porque las singularidades de f de s, si las tiene, que las va a tener por debajo de ese subset. Por debajo de la abscisa de convergencia, donde no está definida. En algún punto no está definida. Ya vamos a ver el tipo, por ejemplo, esta transformada de Laplace que tengo acá, no está definida en 1 y no está definida en qué otros valores. A ver, acá díganme en las raíces así solas. Este es otro error que cometió una sola persona. ¿Qué raíces tiene esto? S cuadrado menos 4. Más menos 2. Más menos 2. Entonces, una de las singularidades está en 1, la otra está en 2 y la otra está en menos 2. ¿Cuál es la abscisa de convergencia? A ver si entendieron. Se la hice complicada. Está en menos 1, en menos 2 y en 2. ¿Cuál es la abscisa de convergencia? ¿Desde menos 2 hasta infinito o 1? No, perdón, 1, no menos 1 dije. Menos 2, 1 y 2. ¿Cuál
El ábsciso menos 2 está por acá, 1 y 2. Ahí tiene singularidades. ¿Cuál es el ábsciso de convergencia? Siempre es para el infinito. ¿De 2 a infinito? Ah, de 2 a infinito, abierto en 2. ¿Por qué abierto? Porque dijimos que en ese 0 no converge. Porque ese 0 sería el mínimo valor de alfa, de los valores de alfa que eran de orden exponencial la función, para el cual la transformada converge. O digamos, para ese mínimo valor, el S tiene que ser mayor que ese mínimo valor. Por eso es abierto el intervalo ahí. Sí, esta transformada tiene como abscisa de convergencia el 2. O sea, sería el mayor valor absoluto no, el mayor valor absoluto no. El mayor de los polos. Porque te converge de ahí para el infinito. Y no tiene que abarcar ninguna otra singularidad. Bueno, ese que me contestó entendió. Y los otros no sé por qué no me contestaron, a lo mejor entendieron también. Pero está claro que para esta transformada en especial, esto es la transformada de una función. Tendría que calcular la antitransformada de esto para ver cuál es la función f de t que tiene por transformada esto. Esto lo vamos a hacer en los ejercicios. Pero para eso tenemos que conocer todavía una tabla de transformadas. Así como existen las tablas de derivada, las tablas de integrales, también existen las tablas de transformada de Laplace y de Fourier. Nosotros vamos a ver la de Laplace, de algunas funciones elementales que nos interesan y que yo le voy a permitir que lo tengan en una tabla aparte y que quiero que la hagan, porque que la hagan mientras vamos dando el teórico, porque si no después no la van a hacer y no van a saber cuáles pueden poner en esa tabla. Y entonces cuando esté el parcial no van a estar buscando el apunte a ver cuál es la transformada que tengo que transformar. Y a veces tienen esa tabla y no la usan y me calculan más la transformada, porque la quieren saber de memoria y no la saben de memoria. ¿Está claro? Se le estoy dando consejo para el parcial. Bueno, sigamos. Entonces, por eso era la razón que cierro por este lado. Ahora, si cierro por ese lado, ¿cuál va a ser la integral que yo voy a resolver? A ver, ya me perdí donde estaba. Acá. Si yo cierro por ese lado, voy a resolver una integral que va de acá, desde a menos infinito a más infinito, y que se cierra con el contorno CR cuando R tiende a infinito. Acá lo hice finito para que ustedes lo vean, pero esto va a tender al infinito y esto va a ser una circunferencia de radio infinito. Quiere decir que el contorno C cerrado simple va a ser la unión de CS con CR, cuando R tiende a infinito. Entonces quiere decir que yo tendría que agregarle a la integral esta, que va de menos infinito a más infinito, agregarle la otra integral que sea de la misma función, o sea, f de s por e a la st diferencial de s, pero tomando el límite de esa integral en CR, fíjense en esto, que he tomado acá, el límite cuando r tiende a infinito de la integral en CR de f de s por e a la st diferencial de s. Bueno, esto es lo que no vamos a probar. Se puede demostrar por la condición A, por esta condición, y por mayorización de la integral, que el límite de esta integral cuando r tiende a infinito va a dar 0. Porque esta f de s, cuando s tiende a infinito, es equivalente a que r tiende a infinito, porque el módulo de s es igual a r. Entonces, porque esto es la transformada de Laplace que tiende a 0, va a hacer que toda esta integral, y cuando r tiende a infinito, o sea, a través cerrada por el infinito, va a ser 0. No demostramos eso, eso lo tendríamos que demostrar por mayorización. Simplemente decimos que va a ser 0 porque por la condición A, por mayorización y porque vamos a llegar a esta condición de que el límite cuando S tiende a infinito, que es el equivalente a R que tiende a infinito, de este radio. Y decimos eso y ya está. Y entonces si esta integral vale 0, su límite, yo se lo puedo agregar acá a la fórmula esta, sumarle a esto, esa integral total no me aporta nada, porque es nula. Pero ¿qué es lo que me va a aportar? Me va a hacer que ahora, si yo le sumo ese valor, la integral en este que es C sub S más la integral en C sub R,
cuando R tiende a infinito, se transforma en la integral. Bueno, acá no sé por qué los repetidos de eso. Ah, porque acá le puse la integral en CS, porque esto es equivalente a CS, que acá le llamé CS. Bueno, y entonces esto por la propiedad de integral es la suma de las integrales. En esos dos contornos que tienen continuidad, es la integral en C de f de s por e a la st diferencial t. Y ahora sí puedo aplicar residuo, porque eso por el teorema de los residuos es 2pi por la sumatoria de los residuos en todos los polos que tenga esta función. En el caso de este ejemplo que vimos acá, perdón, esto no es, está acá, los polos de esta función son esos tres que ustedes me dijeron. Y entonces tendría que calcular los residuos, pero acá multiplicarlo por e a la st, a esta función f de s. Y calcularle los residuos, o sea que vamos a tener que aplicar lo mismo que aplicamos, los polos son simples, ¿sí? Y aplicar entonces los residuos para poder calcular esta integral. Y como el 2pi que tenía acá 1 sobre 2pi por el 2pi de los residuos, se va, entonces queda la fórmula conocida como fórmula de Mellin-Fourier, que directamente dice que esto que era la f de t, que es la antitransformada de f de s, se calcula directamente sin hacer ninguna integral, por la sumatoria de los residuos de la función transformada, pero multiplicada por e a la st. Fíjense en lo notable de esto, me parece como lógico, que si f de s, ¿dónde está? Acá está. Si f de s se calculaba con la integral de f de t por e a la menos st, si yo despejaría f de t de acá como lo hago, es como que este e a la menos st pasaría al otro miembro como e a la st. Y por eso, fíjense en esa característica notable de que los residuos que tengo que sacarle no es solo a la función f de s, sino f de s por e a la st. Porque eso es lo que aparece en la integral al último. O sea, es como si el e a la menos st de este lado pasó al otro al despejar f de t de la definición normal de transformada. Pero bueno, lo que yo me tengo que acordar es esto para aplicar en los ejercicios. O sea, tomar directamente los residuos de esta función. ¿Y qué condición se pone acá? Ninguna. ¿Por qué? Porque va a ser en todos los polos de S sub k que tenga la función. Porque yo, al haber cerrado esto por el semiplano izquierdo, estoy asegurando que estoy tomando todas las singularidades de la función f de s. Entonces ahora ya no hay condición como había antes, y eso es otro error que cometieron. Si me agarro la cabeza, porque no entiendo por qué cometieron ese error. Acá tomo todas las singularidades, porque no como en el caso de las integrales reales que iban de 0 a 2pi, tomaba las que tenían módulo menor que 1. Pero esas no tuvieron que hacer en el examen, porque no di esas integrales, porque era sobre lo que caían adentro de la circunferencia radial. Pero los que me hicieron la otra, los residuos eran en aquellos polos que tenían parte imaginaria positiva. Y a alguno me calculó el residuo en los 4 polos. O a alguno, el que no sacó los 4 polos y que sacó 2 nomás porque sacó mal la raíz, me calculó los residuos en los 2 polos. Y era solo en la parte imaginaria positiva. Bueno, esos son conceptos que son errores conceptuales, que por más que haya hecho bien el cálculo del residuo y haya puesto el valor de la integral que no va a dar eso, yo no puedo considerar el procedimiento de ese ejercicio. Directamente ese ejercicio es nulo para mí, porque está aplicando conceptualmente un error total. ¿Estamos? Bueno, acá, a diferencia de las otras integrales, acá se va a calcular los residuos en todos los polos. ¿Por qué? Porque yo estoy abarcando todos los polos, singularidades que tiene la función. Acá lo dice, donde S sub k son todas las singularidades que tiene la función f de s por e a la st. E a la st no tiene singularidades, porque es una exponencial creciente, continua. La que va a tener singularidades es la que la acompaña como factor. ¿Estamos? Bueno, esos son los errores garrafales que han cometido
en los ejercicios. Después en las preguntas teóricas, bueno, la mayoría está bien, pero la mayoría no están contestadas tampoco. Bueno, tenemos entonces una fórmula general para poder determinar la antitransformada. Normalmente, muchas de los ejercicios que vamos a hacer, vamos a tener que determinar la transformada de Laplace directamente evaluando la transformada, evaluándola mediante la integral. Por eso nosotros vamos a construir una tabla de transformadas de funciones elementales, de las que conocemos y otras que no conocemos, pero que también aparecen en la práctica de la ingeniería, como esta función. ¿Por qué me pasé todo esto? Porque todo esto yo no se lo voy a tomar, salvo esto. Esto sí, esta parte. Porque estas serían las propiedades de linealidad de la transformada. La propiedad de linealidad de la transformada habría que probarla, que es una transformación lineal, en el sentido que si yo aplico la transformada a la suma de dos funciones, va a ser la suma de las transformadas. Y si aplico la transformada al producto de una constante por una función y la constante por la transformada de la función. Pero el dominio de esta transformación, que yo acá le llamé una E cursiva y una F cursiva a la imagen, no son como una transformación común, hay que tener ciertas consideraciones. Así como la consideración esa que tuvimos, ¿se acuerdan? Hace como 2 clases atrás, que cuando yo definía el producto punto de una función por sí mismo, debía considerar nula la función que era nula en todo el intervalo, excepto en una cantidad finita de puntos. Porque su producto punto por sí misma daba 0, como si fuera la función nula. Entonces, acá también hay consideraciones especiales de las transformadas de Laplace, de acuerdo a esto de que una converge en un intervalo que va de S0 a infinito. Si quieren lo pueden leer todo esto, pero hay que aplicar como, digamos, como si fuera una transformación lineal y ver cómo están los dominios de esto y el dominio de esto, o sea, el dominio y la imagen de la transformada. La imagen es la que está definida en -0 infinito. Y el dominio está definido en 0 T0, 0 infinito, porque dijimos que la función la definíamos desde 0 a infinito. Entonces, según esos dominios, hay que ver dónde están definidas para justificar por qué se cumplen estas transformadas o por qué la transformada de Laplace cumple las condiciones de linealidad. Nosotros no lo vamos a justificar con esto, yo lo puse porque es lo correcto, que el apunte esté completo, porque lo deberíamos dar así. Yo voy a admitir que me lo demuestren de esta forma. Es decir, ¿por qué la transformada es lineal? Porque como está definida por integral, y la integral cumple las propiedades de linealidad, en el sentido de que la integral de una suma es la suma de las integrales, y la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Entonces acá probamos las dos condiciones de linealidad, diciendo que alfa y beta son dos constantes cualquiera, y que la transformada de alfa por f de t más beta por phi de t, aplicando la definición de transformada, y después descomponiendo por la linealidad de la integral, es igual a alfa por la transformada de f de t más beta por la transformada de f de t, directamente. O sea, esto es lo que yo voy a admitir que ustedes me demuestren si yo digo demostrar que la transformada de Laplace es una transformación lineal. ¿Estamos? Lo otro, si lo quieren leer si están interesados, tienen curiosidad, lo leen. Y si no, yo no lo voy a tomar. ¿Estamos? Bueno, y en base a eso nosotros ahora tenemos que definir una serie de transformadas de funciones. Vamos a ver 2 nada más acá, o 3, y las otras vamos a dejar para el viernes. Sí, vamos a ver hasta la trigonométrica esta, ¿no? ¿Cómo vamos a definir esta tabla de transformadas? Yo quiero que ustedes hagan así. Ya tendrían que estar haciendo en una hoja aparte, en una hoja en limpio, en blanco, algo así como esto. Vamos a borrar esto. Poner
dos columnas. Así. En una va a estar la función f de t, que será la exponencial, la de Heaviside, la trigonométrica, seno, coseno, hiperbólica, polinómica, etc. Y del otro lado va a estar su transformada de Laplace, f de s, correspondiente a esa función elemental. Como si fuera una tabla de derivada o de integral. O lo que es lo mismo, f de s o L de f de t, que es lo mismo que la transformada de f de t. Bueno, y la primera que ya podrían anotar es la de la función de Heaviside, que ya vamos a ver qué es lo que es. La función también llamada escalón unitario, u de t le van a poner. La de transformada es 1 sobre s. ¿Dónde tiene un polo esta transformada? Y el En único cero, profe. polo que tiene. ¿En dónde? En 0. ¿Y 0 qué es lo que es entonces? Por todo lo que hemos dicho antes. La abscisa de convergencia. 0 es la abscisa de convergencia. Bueno, pero ahora vamos a demostrar por qué es 1 sobre s. La otra que van a poner, pueden poner e a la at. Ah, faltaba la constante también. Bueno, no. Van a poner e a la at y su transformada es 1 sobre s menos a. ¿Cuál es la abscisa de convergencia de esta transformada? A. A. Porque como es una exponencial, fíjense, si fuera la exponencial e a la 2t, ¿cuál es el mínimo valor de alfa para el cual la función se mantenga igual o por debajo de e a la 2t? Y la misma e a la 2t. Porque si pongo e a la 1t, no, porque ya se va a mantener por arriba. Y si pongo e a la 3t, sí, se mantiene por arriba a la 3t, pero yo puedo tomar un alfa más chico todavía. Entonces el mínimo posible es a. Bueno, y después van a seguir agregando las otras, la del seno, la del coseno. Acá me faltó poner una constante. Como la función escalón unitario es la constante 1, coincide con la constante 1 cuando t varía de 0 a infinito, entonces la transformada de una constante sería la constante dividido de s también. Y ya lo vamos a ver, eso no haría falta que lo pusieran acá, porque ya al poner u de t igual a 1 sobre s, ya estamos diciendo que la constante 1, la transformada es 1 sobre s. Pero eso ahora lo van a entender cuando tiene la función escalón unitario. Bueno, está claro que van a armar esta tabla, yo no la voy a armar toda. Pero yo le hice el inicio. ¿Le hice que quiso decir algo, Rafael? Le estaba por preguntar si se puede armar en un Word y después imprimirla, ¿es lo mismo? Y bueno, sí, más vale. Pero en el Word tenés que escribir las fórmulas, que a lo mejor es más difícil que escribir la mano. Pero bueno, si quieren, lo pueden hacer. Pero vayan haciéndolo ahora, porque si no, pues no van a saber y cuáles son las transformadas que ustedes ya tienen. Porque después, si ustedes encuentran en algún libro por ahí tablas de transformada, y tablas muy, como las tablas de integrales, que yo le dejo de tener tablas integrales, hay integrales muy complicadas que están en tabla. Bueno, yo no quiero que todas estén en tabla. O sea que ustedes usan todas las transformadas que hay en la tabla, sino solo las que yo voy a definir ahora. Porque después vamos a ver combinación de funciones donde vos tenés que hacer un trabajito para usar a lo mejor varias de las transformadas de la tabla para poder transformar esa combinación de funciones. ¿Sí? Es como decir las tablas de derivadas o de integrales. Ustedes al principio le dejaban usar una tabla básica. Después ahora yo le dejo usar una tabla que es completa, porque a lo mejor no van a estar perdiendo tiempo en un parcial en hacer una integral que es muy larga por parte, cuando pueden tener una tabla que tiene esa integral. Pero ¿por qué dejo usar eso? Porque ustedes ya se supone que saben resolver integrales de análisis matemático 1, aunque veo que algunos no, porque las integrales también, no sé, por ahí se equivocan y no las resuelven bien tampoco. ¿Sí? Bueno,
Entonces veamos solamente esas dos, estas tres primeras. Las trigonométricas vienen juntas siempre, el seno y el coseno siempre se ven juntos. Voy a volver acá. Profe, a mí me queda una duda. ¿En dónde? Recién dijo que la abscisa de convergencia era S, por ejemplo, o A. Sí. A la abscisa de convergencia se lo llama al polo o a todo el eje real, digamos. Es el polo más grande que tiene, pero a veces pueden ser polos complejos. Pero la parte real de ese polo complejo es el que te va a marcar la abscisa de convergencia. No sé cuál era la pregunta. Porque O sea, ¿y cuál sería la región de convergencia, por así decirlo? no es una región, porque f de s es una variable real, es un intervalo del eje real. Es como si yo lo que mostré recién, que la f de s estuviera representada en función de s. Que yo pase al plano complejo es para poder resolverlo por residuo, pero siempre yo tengo que tener presente que f de s es una variable real y es una función real. Entonces no hay una región, sino que es un entorno, o mejor dicho, un intervalo del eje, que va desde S0 hasta el infinito. Ese es el tipo de intervalo donde converge una transformada de Laplace. Ah, perfecto. Y ese S sub 0 es el mínimo valor que yo me puedo bajar, desde el infinito hasta que encuentre, así lo quería decir, que no me salía. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en una singularidad tenía que irme hasta la singularidad más cercana para ver cuál era el radio de convergencia de la región donde definía la serie de Loren o de Taylor? ¿Sí? Bueno, ahora yo me tendría que venir del infinito en el eje real hasta que encuentre el primer polo. Por eso recién de los tres polos que ustedes me dijeron que tenía, menos 1, 1 y 2, la abscisa de convergencia era 2. Porque cuando yo vengo del infinito, el primero que me encuentro es 2. Y ya no puede converger más abajo que eso. O sea, es como si fuera lo mismo que cuando trabajamos en el plano complejo, la singularidad más cercana, pero viniendo del infinito, no partiendo de un punto en particular, porque yo sé que hasta infinito converge la transformada, pero llegando al primer polo, ahí paro. Y en ese caso, el S0 sería 2. En el caso ese de la función que tenía esos tres polos, sí. Ah, perfecto. Acá lo vamos a ver en algunas funciones, ya van a ver cuál es el S sub 0, que recién me lo dijeron, acá dice, converge para S mayor que 0. ¿Pero por qué? Porque yo veo la función, que es 1 sobre S, el polo lo tiene en 0. Entonces por eso converge para S mayor que 0. Desde infinito me llego hasta el 0, pero no es este el gráfico, ¿eh? Este es el gráfico de la función escalón unitario. Bueno, entonces la primera transformada que vamos a calcular es la de la función de Heaviside, que se le llama así, a la función escalón unitaria. Es una función que presenta un salto, o sea, un escalón, en el 0. Es decir, que antes de 0 vale 0, y a partir de 0 infinito vale 1. O sea que tiene una discontinuidad finita, por un salto finito, en el origen. Esta función aparece normalmente en algunas aplicaciones como en la parte de señales, por ejemplo, y bueno, por eso interesa calcular la transformada de Laplace de este tipo de funciones. Acá se considera que el valor, por ejemplo, el valor que toma en 0 es 1, porque se la considera mayor o igual que t mayor o igual que 0, que vale 1, ¿sí? Pero de todas maneras su integral está definida de 0 a 1, de 0 a infinito. Y es una función de orden exponencial, porque si yo pongo una exponencial de valor, si pongo una exponencial de valor que el exponente sea 0, o sea, me queda e a la 0t, quedaría 1. Y esta es una función de orden exponencial, porque es 1 directamente. O sea que se mantiene igual a una que es con la abscisa de convergencia, el alfa, el mínimo valor posible de alfa tiene que ser 0. Si es 0, y algo, ya no, porque iría una exponencial decreciente. Si es un medio, por ejemplo. O mejor dicho, la exponencial
empezaría desde acá abajo y en una parte se bajaría por debajo y no se mantendría por debajo la función. ¿Estamos? De que la abscisa de convergencia es 0, que no la vemos acá, porque este es el gráfico en función de t, no es el gráfico de la transformada. La transformada sería 1 sobre s, sería la curva 1 sobre s que conocemos. ¿Sí? Y en el 0 no está definida. Por eso es de 0 abierto hasta infinito abierto. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo la sacamos? Directamente aplicando la definición. Muchas la vamos a sacar aplicando la definición de transformada, es decir, la integral entre 0 e infinito de f de t, que vale 1, porque entre 0 e infinito vale 1, por e a la menos st por diferencia de t. Y fíjense en que la transformada de una función constante igual a 1 va a coincidir con esta, porque como la integral entre 0 e infinito coincide. Y si la constante no fuera 1, fuera k, bueno, es k sobre s, porque la constante puede salir fuera de la función. Ahí, bueno, acá lo tienen, ¿ven? K sobre s. Ese es lo mismo que el escalón, por eso, si quieren la ponen en la tabla, y si no, no la ponen, porque es lo mismo que esto. Bueno, y entonces integro e a la menos st, es e a la me'is sobre el u', que vale menos s. Valuado en infinito, se supone que el s, acá ven la abscisa de convergencia, chicos. En la integral, ¿se acuerdan que el s tenía que ser mayor que un valor para que esto sea negativo siempre? Bueno, como acá s está multiplicado directamente por t, no queda s menos a, como quedaba antes, que era convergente para los valores de s mayores que alfa, s menos alfa, perdón, no menos, porque estoy viendo la de acá abajo, que es menos a y va a ser a. Entonces decía que el s tenía que ser mayor que alfa. Acá tiene que ser mayor que 0 nada más, porque esto de exponente se mantenga negativo y que esto en el límite superior sea 0, converge. Y menos la evaluación en 0 quedaría 1 sobre s, 1 sobre. Y esa es la primera transformada que tienen en tabla. Ponen u de t, no ponen 0 y 1, sino ya saben quién es u de t. De ahora en más, u de t representa la función escalón unitario. Y si fuera una constante, tengo eso. La de la exponencial, que no la grafiqué, porque esta la grafiqué porque es una función nueva para ustedes, pero esta no. Es continua. ¿Cuál es la abscisa de convergencia? Y A, porque es la misma exponencial. Ahora, lo puedo demostrar de acá. Cuando yo aplico la fórmula de la transformada, e a la t por e a la menos st por diferencia de t, si saco factor común menos t de s menos a, y integro s menos a sobre menos s menos a, para que esto valuado en el límite inferior siga quedando negativo, el s tiene que ser mayor que a, porque está acá en la formulita. Entonces te dice que la abscisa de convergencia es a, y te fijas y el polo es a justamente, el único polo que tiene. Si venís de infinito, llegas a y esa es la abscisa de convergencia. Entonces la transformada de la exponencial e a la at es 1 sobre s menos 2. Por ejemplo, e a la 2t sería 1 sobre s menos 2. Y la abscisa de convergencia es 2. En los ejercicios yo no le voy a preguntar la abscisa de convergencia. Acá la estamos poniendo porque estamos deduciendo la parte teórica, pero normalmente en los ejercicios no ponemos. A ver, está definida de acá a acá. En los ejercicios directamente vemos los polos que tiene, porque si tengo que sacar por residuo, la antitransformada, debo ver los polos. Ahora, si ustedes tienen, a ver si entendieron, si comprendieron algo que quiero hacer ahora. No, nunca me acuerdo que tengo que sacar esto, no quiero borrar. A ver si está acá. No, estas son transformadas que no. No, bueno, ahí estaba lo que yo quería que vieran. Supongamos que yo tengo una transformada que sea esta. Una f de, le voy a poner g de s para no. G de s. No, g de s, no de z. Que quería poner, parecía como que fuera una variable compleja. G de s es igual a
1 sobre S más 3. ¿Cuál es la antitransformada de esta función? Tengo que hacer el residuo. ¿Dónde tiene el polo esta función? En -3, profe. Y tendría que calcular el residuo de E a la ST por sobre S más 3 en -3. ¿Hace falta hacer eso? ¿Cuál es la transformada de 1 sobre S más 3? Es como si ustedes tuvieran la integral de T por diferencial de T. ¿Cuánto vale la integral de T por diferencial de T? T cuadrado sobre 2. ¿Y por qué? Porque aplico la fórmula. Pero porque la derivada de T al cuadrado sobre 2 es 2T sobre 2, que es T. Ah, claro, claro, sí, sí, sí. Ah, y bueno, entonces, ¿por qué no me dicen ahora cuál es la transformada de 1 sobre S más 3? Porque ustedes van a tener que ver en la tabla, al revés, del lado de la transformada, la forma que tiene la función. ¿Cuál es la antitransformada de 1 sobre S más 3? E a la menos 3t. Perfecto. ¿Se dan cuenta? O sea, va a haber transformadas inmediatas, como hay derivadas inmediatas o integrales inmediatas, que se calculan directamente porque yo ya conozco la función elemental correspondiente, su derivada, su integral, y acá conozco la función y su transformada. Entonces voy a usar la tabla al revés, de esta columna hacia esta columna. Entonces, si yo tengo una función que es conocida, una transformada conocida, ya sé cuál es la antitransformada. Y voy a tener la tabla y busco la antitransformada. No voy a aplicar la fórmula de Méliès-Fourier. Ahora, para esto, bueno, para esta sí voy a aplicar la fórmula de Méliès-Fourier, porque esta no va a figurar en tabla. Porque ya es una combinación de funciones que no es fácil darse cuenta cuál es la transformada. Inmediatamente la antitransformada. Entonces acá sí. O también vamos a emplear el método de fracciones simples. ¿Saben por qué puedo descomponer esto en fracciones simples? ¿Cómo se descompone esto en fracciones simples? A ver si saben álgebra elemental, chicos. Y análisis 1, porque en las integrales también se aplicaba el método de descomponer en fracciones simples para que quedaran integrales que eran logaritmos naturales, ¿o no? ¿Cómo se descompone esto en fracciones simples? Ya, Uno me voy a sobre enojar. Y ya me habían dicho cuáles eran los polos de esto. 1 sobre un paréntesis por 1 sobre el otro paréntesis. No, 1 no. A sobre, porque no sé la constante que tiene. A sobre S menos 1 más, eso en fracciones simples era A sobre S menos 1 más, ¿qué cosa? No voy a escribir todo esto. Tiene 3 polos, chicos. ¿Cuántas fracciones simples va a tener? 3, profe. Y más Ponemos B, después C y ponemos en el denominador los otros polos. S menos 2 y S más 2, porque esto tendría que estar factorizado. Y bueno, y eso era descomponer. ¿Y por qué me convendría a mí, en este caso de transformada, descomponer esto en fracciones simples? Mira cómo son las transformadas. ¿De qué Y forma son porque las después sumo directamente las transformadas. de las exponentes? Porque por la propiedad de linealidad. Digo, la antitransformada también es lineal. Entonces, hago la antitransformada de este término, más la antitransformada de este término, más la antitransformada del otro término. ¿Y qué son cada término? Son transformadas de este tipo, de exponenciales. Entonces, por eso es fácil también aplicar el método de descomponer en fracciones simples. ¿Estamos? Y entonces puedo sacar la antitransformada de una manera más simple que estando sacando los residuos. No estando sacando, perdón. Está sacando los residuos. O sea que los residuos se dejan en última instancia
o cuando vemos que la otra forma es complicada también. Y entonces sacamos por la fórmula de Menin-Fourier. Pero si no, o la encontramos en tabla, o ya vamos a ver, esto va a ser la semana que viene, porque transformada de Laplace es un tema largo, da para mucho. Vamos a ver que existe otro método de antitransformar, que es el producto de convolución. Y eso lo ven mucho en señales también. Entonces vamos a ver qué es lo que es eso, y esto se podría hacer por producto de convolución de dos funciones transformadas, ya que esto puede ser el producto de dos transformadas conocidas. 1 sobre S menos 1 es la transformada, por acá lo tengo. Ahí tengo el producto de convolución. Descompongo 1 sobre S la transformada de la función escalón, o digo de la función 1 directamente, porque es la constante. Y 1 sobre S menos 1 es la transformada de E a la T. Cuando se da que yo puedo descomponer así en este producto de estos dos factores, la antitransformada de todo esto lo puedo hacer como el producto de convolución de dos funciones, que son la función 1 y la función E a la T. Pero bueno, para eso tengo que definir por qué esta integral. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Por ahora no. Tenemos esto, lo pasa. Bueno, entonces sigamos con la tabla de transformadas. La otra que van a poner acá es la del seno y el coseno. Que están por acá. ¿Dónde están? Bueno, acá. Entonces esta es la transformada de A a la T. Seno de AT y coseno de AT, que son de orden exponencial, porque están acotadas entre menos 1 y 1. Si yo calculo la transformada, fíjense que acá usé tabla de integrales, porque si no, esta integral, que es entre el 0 infinito de la función seno de AT por E a la menos ST por diferencia del T, tendría que integrar por parte como 3 veces y después pasar a la primera, de nuevo al primer miembro, porque queda la misma integral con otro coeficiente. Esa era la técnica de la integración por parte en este caso. Bueno, por eso usé tabla. Miren lo difícil que es hallar todo esto. Y después evaluada en infinito y evaluada en 0, queda 0 porque este S tiene que ser mayor que qué número, para que esto converja. Y está acá abajo. S mayor que 0. Ahora, cuando vemos los polos que tiene esto, porque va a quedar menos A sobre S cuadrado más A cuadrado, porque acá para T igual a 0, el seno se hace 0, y el coseno acá se hace 1, y esto queda A directamente. Y E a la 0 queda 0. Entonces queda que la transformada del seno de AT es A sobre S cuadrado más A cuadrado. ¿Dónde tiene los polos esta función? Están abajo, justamente. Ya eso lo tendríamos que saber así, chicos. ¿En 0, profe? No. ¿Cómo las raíces de ese cuadrado más A cuadrado? Son complejos. Claro, ¿y cuáles son? Están ahí abajo. Lo estoy mostrando en el apunte de ahí abajo. Y no sabemos sacar la raíz cuadrada de menos A cuadrado. ¿Cuáles son? Y A. ¿Cómo? Y A. Y A es una, y la otra menos IA. Menos Y A. Bueno. Pero ¿y dónde tienen la abscisa de convergencia esos polos? Esos polos, si los vemos en el intervalo de donde estaba definida la transformada de Laplace. Es la misma, profe, ¿no? La abscisa de convergencia, chicos, es la parte real de esos polos, no la parte imaginaria. ¿Y cuál es la parte real de esos polos? 0. Por eso la abscisa de convergencia es 0. Acá está. Y además porque lo vemos acá en la exponencial, que acá no parece complejo, porque esto es una integral real. Pero los polos están a la altura del 0. Es decir, si yo vuelvo a mostrar esto, vuelvo a mostrar el dibujito que yo tenía acá de los polos estarían acá, como si fueran estos dos. Y entonces yo, cuando vengo del infinito, ¿a dónde me encuentro con el polo? Y en esta recta. Entonces el S0 tiene que estar ahí, coincidiendo con la parte real
en este caso, de los polos complejos conjugados. Siempre van a ser complejos conjugados. O sea que si aparecen complejos, aparecen de a pares. ¿Por qué? Porque son polinomios reales, siempre. Entonces, eso es lo que quiero que vean. No siempre los polos van a ser reales. Pueden ser complejos, pero la parte real es la que te está marcando la abscisa de convergencia, que es un número real. Porque, de nuevo, tengamos en cuenta que esto es una variable real, no compleja. ¿Estamos? Pasamos al plano complejo para resolverlo. Por residuo, pero en realidad es real. Bueno, entonces por eso la abscisa de convergencia es cero. Cuando tengo polos imaginarios puros, la abscisa de convergencia va a ser cero. Si los polos tuvieran parte imaginaria menos 3, parte real menos 3, bueno, la abscisa de convergencia sería menos 3. Pero es la parte real la que me interesa. Bueno, sigamos. Para terminar con eso. Entonces ahora yo dije, y la del coseno la voy a sacar igual y me voy a tener que seguir por tabla. Resulta que de acuerdo a la fórmula de Euler, que ya conocemos, recontra mil conocemos ya, podríamos sacar las dos transformadas del seno y el coseno con la fórmula de Euler y la propiedad de linealidad de la transformada y sin tener que resolver esta integral. Y conociendo la transformada de una exponencial. Fíjense, en la transformada de e a la i a t, si yo la calculo con fórmula, va a quedar lo mismo que esto, donde el IA ahora es el reemplazo de A. O sea que acá sería IA en vez de A. Entonces sería 1 sobre S menos IA. Si multiplico por el conjugado, cosa que no hicieron algunos en el parcial, y por eso sacaron mal los resultados, que yo no pude ver cómo llegaron al resultado final porque no vi esta multiplicación por el conjugado, sobre todo en el último ejercicio de integral real, ¿sí? Multiplico por el conjugado y abajo me queda S cuadrado más A cuadrado, porque me queda el módulo al cuadrado. Arriba me queda S más IA. Separo en parte real, parte imaginaria, que me queda como el inverso de un complejo. ¿Se acuerdan? Pero que como es menos IA, acá queda más A. Y por el otro lado, yo sé que por la fórmula de Euler, esto es coseno de AT más I seno de AT. Pero resulta que la transformada es lineal. Entonces, la transformada del coseno más I veces la transformada del seno. Por igualdad de complejos, igualo las partes reales, igualo las partes imaginarias, y saco que la transformada del seno es la misma que calculé antes. Esto es mucho más fácil. De que si yo le doy para demostrar en el parcial, demuéstreme la fórmula que me da la transformada de las funciones trigonométricas, ustedes pueden hacer esto tranquilamente. No hace falta que hagan esto. ¿Está claro? Sí, profe. Es importante que vengan a las clases, que vean las grabaciones. No todos los profesores hacen las grabaciones públicas, ¿eh? Porque yo lo sé, porque ya me lo han dicho algunos profesores. Yo las hago públicas, parece que no las aprovechan. Y no aprovechan todos los consejos que yo les doy en clase. Porque así es como fueron los resultados de los parciales. Me doy cuenta por eso. Bueno. Entonces directamente la transformada del coseno es S sobre S cuadrado más A cuadrado y la transformada del seno de AT es A sobre S cuadrado más A cuadrado. ¿Cuánto valdría entonces la transformada del seno de T? Dígame, del seno de T, donde A vale 1. 1 sobre S cuadrado, profe. Más 1. Más 1. Y la transformada del coseno de 5T. Coseno de 5T. S sobre S cuadrado más 25. Sí. Bueno, eso lo agregan en tabla. No vamos a ver más. Las de las hiperbólicas también son fáciles porque se sacan a través de las exponenciales que definen las hiperbólicas y son fórmulas similares. Esto lo podríamos, no, lo vamos a ver después cuando volvamos. Y vamos a él, o sea, el viernes lo vamos a ver, no ahora. Así que esto lo voy a dejar ahí.
y lo agregan a la tabla. O sea que yo le voy a agregar ahí por último estas dos y nada más. O sea, la del seno de AT, que es A sobre S cuadrado más A cuadrado, que tiene los polos en más menos y A. Y la del coseno, que tiene los polos también en más menos y A. Coseno de AT es S sobre S cuadrado más A cuadrado. Bueno, y así van a ir agregando la del hiperbólico y todas las otras. Que yo les vaya diciendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque ahí terminamos el teórico. Por mi parte, no, profe. Bueno, entonces vamos a tomar 15 minutos de recreo y después seguimos. Antes de las 10, pues son las y 40, 43. A las 10 menos 5 más o menos. Volvemos. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, a las 10 pongamos. Bueno, hasta luego entonces. Vamos a sacar la grabación.